tal, mis estimados amigos? Qué gusto saludarlos. Y el día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de una consulta que me hicieron mis usuarios. Déjate platico que tengo aquí un grupo en Telegram y me hicieron esta consulta. Vamos a buscarla para que veas que no son puras mentiras, no son consultas. Aquí está. Me pregunta mi amigo, no sé si es hombre o mujer, Mitski. Mira, me pregunta que a un trabajador se le están pagando 2,000 pesos semanales y el acuerdo dice al 50%. Ahora con lo de la pandemia, ¿no? Entonces se le van a pagar 1,000 pesos a la semana. Con ese monto no alcanza retención de ISR de subsidio, se debe enterar. ¿O qué hay que hacer para que el neto resulte en el monto acordado? Bueno, es cuestión de ir educando poco a poco a nuestros queridos patrones para que eviten pactar con los trabajadores el pago de un importe de salario neto. Porque, mis estimados amigos, eso no existe. No existe eso de pagarle un neto al trabajador. Y aquí estamos viendo las complicaciones en las que incurre mi querido usuario, porque pues tiene que pagarle una cierta cantidad fija al trabajador por semana, y eso pues no ocurre porque en la nómina tenemos muchas incidencias que pueden afectar al pago de esa nómina, y entonces vaya, yo necesitaría saber pues cuál fue el acuerdo al cual llegaron cuando pactaron el pago del salario, porque imagínate, si en el desarrollo de tus labores tú llegaras a faltar de una manera injustificada a tu trabajo, yo quiero suponer que el trabajador está consciente de que no va a recibir ese salario pactado, que en este caso son los 2,000 pesos semanales, ¿eh? O sea, es evidente que si yo incurro en faltar injustificadamente, pues el patrón no tiene por qué pagarme un salario que yo no desquité, ¿verdad? Bueno, en el caso de las inasistencias no habría ningún problema. Yo supongo que, te digo, el trabajador debe estar consciente. La otra situación en cuanto a una percepción extra es un caso muy parecido. Por ejemplo, en que en esta semana el trabajador hubiera laborado tiempo extra. El trabajador obviamente va a decir, pues, trabajé tiempo extra, obviamente que no voy a recibir los 2,000 pesos netos, sino un poquito más. ¿Cuánto? Pues lo que haya elaborado y aplicando pues en este caso las exenciones correspondientes al impuesto sobre la renta. La siguiente situación que nos puede suceder es con otro tipo de percepciones o incluso alguna deducción que pudiera aplicarse, porque mira, si hoy precisamente que estamos realizando una labor que es típica de los noministas, que es el último día hábil para presentar avisos de modificación de salarios por efectos de las percepciones variables que haya obtenido el trabajador en el bimestre anterior, porque recuerda que para seguridad social lo que el trabajador haya laborado, todo se le debe de integrar al salario. Bueno, pues obviamente cuando lo contratamos no sabemos que va a percibir esas percepciones adicionales. Algún bono de producción, alguna comisión, alguna prima dominical, tal vez, que haya elaborado el domingo, horas extras que sean integrables. Entonces, todas estas percepciones adicionales las debemos integrar al salario, y el Seguro Social nos da un procedimiento que está en el artículo 34 relacionado con el 30 de la Ley del Seguro Social. Ahorita en la mañana lo acabo de publicar, lo estoy compartiendo en las redes sociales. Una labor para los noministas. Pero oye, ¿qué pasa en este caso del trabajador que tú pactaste ese salario neto?
que ya estoy convenciendo a mis usuarios que no hagan eso, porque aquí viene, por ejemplo, esta consecuencia. Esta consecuencia es que el salario base de cotización del trabajador tiene una modificación por haber percibido esas percepciones adicionales en el bimestre anterior. Si el salario base de cotización sufre una modificación hacia arriba, eso quiere decir que el trabajador el próximo bimestre, a partir de este bimestre que está corriendo, noviembre, diciembre, si tiene un incremento en su salario base de cotización, pues evidentemente cuando le hagamos la retención en su nómina, pues le vamos a retener un poquito más de cuotas o patronales. Tal vez el impacto no sea tan considerable, pero vemos que eso nos va a afectar en el monto neto del salario que se le tenga que pagar nominalmente al trabajador. Entonces, tenemos ese problema los noministas, porque le decimos al patrón, oye patrón, espérame tantito, cuando tú lo contrataste y pactaste con él pagarle 2,000 pesos semanales, ahora que en este bimestre tuvo percepciones adicionales, pues resulta que le vamos a retener un poquito más de cuotas del Seguro Social. ¿Quién va a pagar esas cuotas? El trabajador. Por lo tanto, no va a percibir los 2,000 pesos netos semanales, sino tal vez un poquito mejor, un poquito menos. Entonces tienes que explicarle al trabajador. ¿Tú crees que el trabajador lo va a entender? Él va a estar con que, mira, a mí no me importa cómo le hagas, a mí me pagas mis 2,000 pesos semanales. Entonces, nos meten a nosotros los noministas en un rollo, en un embrollo, porque hay que hacer una serie de cálculos inversos que no debería ser. Muchachos, el trabajador es responsable de los pagos de impuestos, de los pagos de las retenciones, en este caso de seguridad social, que se requieran. El trabajador tiene que hacer frente a ellos. Por eso estamos convenciendo a los patrones que de ninguna manera pacten el pago de un salario neto al trabajador. Entonces, en nuestro contrato de trabajo, en la cláusula relacionada con el pago de salario, tiene que establecerse un salario bruto, y también mi recomendación es que pacten un salario diario. De ninguna manera pacten un salario semanal o un salario quincenal o un salario mensual. Bueno, Ley Federal del Trabajo nos dice que si tú pactas esa periodicidad, para conocer el salario diario tendrías que dividir. Si lo pactaste semanal, entre 7. Si lo pactaste quincenal, entre 15. Y si lo pactaste mensual, entre 30. No habría ningún problema. Pero es más fácil porque muchas prestaciones están establecidas con base en el cálculo del salario diario. Y te pongo un ejemplo, porque mira, te puse aquí en mi página web, vámonos a la página web, aquí pusimos una post, este es el de hoy, nómina básica. Este lo publiqué el miércoles. ¿Necesitas conocer un salario neto? Mi página web, wpsotoasesor.com. Visítame. Ahí trato de publicar todos los días, cuando menos un post relacionado a mi área de especialidad, que es lo laboral y de seguridad social. Pues mira, aquí publiqué ese post, ¿sí?, el miércoles. ¿Necesitas conocer un salario neto? Bueno, pues es una situación muy peculiar encontrarnos con que un patrón hace un convenio contractual con su nuevo trabajador bajo el concepto del pago de un salario neto. Y ese salario neto, muchachos, laboralmente no existe. No existe. Y el ejemplo ahorita que nos cae al puro de centavo es el próximo pago del aguinaldo. Y ahorita es una bronca con el decreto que publicó el Ejecutivo en relación con el aguinaldo, pero de los trabajadores al servicio del Estado. No he leído el decreto,
pero ya por ahí, por algunos comentarios, pues está hecho con las patas, ¿no? Ese decreto. Vaya, es un derecho irrenunciable y es una condición de trabajo que no se puede modificar de manera unilateral. Yo creo que ahí la presidencia no está contando con un asesor laboral que le indique, oye, no puede reducir el aguinaldo, ¿no? Porque la ley de los trabajadores al servicio del Estado ya señala una prestación fija y no puede reducirse de manera unilateral, porque aparte está en ley. Bueno, regresemos a nuestra Ley Federal del Trabajo, que es la que rige las condiciones de trabajo entre los trabajadores y patrones de la iniciativa privada. Y fíjate lo que dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver nuestra Ley Federal del Trabajo. Aquí la tenemos. Vamos a consultar el 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. ¿Dónde dice aquí salario neto? Se entiende que es sobre el salario nominal. Bien, ahora vamos a abrir un contrato de trabajo. Nos sirve. Sí, porque mira, aquí le hice varias precisiones. Me mandaron un machote para que se lo revisara. Con mucho gusto les puse aquí varias observaciones. Todo lo que está en amarillo son las observaciones que les hice para adecuar y adaptar su contrato de trabajo. Vamos a ver dónde viene lo del pago del salario. Días de descanso, aquí está. Aquí está. En la cláusula sexta de este contrato de trabajo. Se conviene que el salario de sueldo se deba pagar al trabajador, salario o sueldo mensual por pagaderos en forma quincenal. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en este caso, que pactaron ya un sueldo mensual, para conocer el sueldo diario, pues lo tendríamos que dividir entre 30. Fíjate, no les hice la observación de que fuera más recomendable pactar el salario de manera diaria, porque al rato, ya los oigo, me van a hablar cuando empiecen a hacer el cálculo del aguinaldo. ¿Entre cuánto dividimos el salario para conocer la parte diaria? Porque lo tenemos que multiplicar por 15, porque así nos dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? 15 días de salario. No es el salario mensual, es el salario diario, 15 días. Entonces hay que dividirlo entre 30. Por aquí, a ver, déjame ver en qué artículo dice entre 30. Aquí está. Es el artículo 89, Ley Federal del Trabajo. Que es el caso de nuestro amigo que le estoy revisando su contrato de trabajo. Dice, cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30 para conocer el salario diario, fíjate. Entonces, si ellos pactan un salario mensual de 10,000 pesos, tendríamos que dividir entre 30. Sería entonces el salario diario 333.33. Ese lo multiplicas por 15 y ya tienes el aguinaldo bruto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde tomamos el salario neto? De ningún lado. Para el pago de esta prestación se calcula sobre el salario bruto. Entonces, regresamos acá a la página web, donde pues, precisamente para atendiendo esa necesidad que aún algunos de mis visitantes me señalaron, ahí sobre todo en el grupo de Telegram, cómo hacerle para calcular el salario neto. Bueno, pues aquí te presento una hoja de cálculo. Al final del post hay una hoja de cálculo. Puedes usarla donde dice clic aquí. Te lleva precisamente a la hoja que diseñé así de una manera rápida, aprovechando ahí los conocimientos de un amigo, Juan Carlos Castillo. Ahorita en la mañana tenía él su plática de Excel básico,
Yo también hago lo mismo, mi querido amigo Juan Carlos. Yo utilizo nómina básica para mis usuarios. Fíjate, entonces, déjame estar claro, mis charlas son orientadas hacia los auxiliares. Si tienes la posibilidad de invitarlos a que vengan cuando yo realice las charlas, porque son para ellos, para los auxiliares. Tú ya eres un contador con muchos años de experiencia, mis charlas no te van a servir, son para tus auxiliares. Como tú no tienes tiempo, entonces invítalos a que vengan a empaparse un poquito de nómina básica, y con esta hojita podemos realizar un cálculo así rápido para llegar al salario neto que tú hayas convenido con tu trabajador. Poco a poco vamos a modificar eso, que en los contratos de trabajo pues no se establezca ese pago, porque es muy complicado para nosotros los nominis. Pues aquí en esta calculadora, fíjate que yo solamente utilicé los dos conceptos básicos de retención. Esa es otra, porque y si el trabajador que estás contratando llegara a tener alguna otra percepción, no percepción, una deducción, y por ejemplo que fuera él llegar a tener una deducción por crédito de vivienda del Infonavit, o que tuviera un crédito del Instituto Fonacot, ¿cómo le vas a hacer ahí? Por eso es la recomendación, amigos patrones, por favor, no pacten el pago de un salario neto, se van a meter en una bronca, y también a nosotros los noministas. Bueno, en esta calculadora yo te ofrezco utilizar solamente dos conceptos de deducción, que es la cuota obrera del Seguro Social y el impuesto sobre la renta. Ahora que recuerdo con el impuesto sobre la renta, y que aparte yo no consideré en esta calculadora el subsidio al empleo, porque el subsidio al empleo pues tiene una mecánica especial de cálculo, que también en otras charlas te he comentado, que mi recomendación es aplicar la mecánica del ajuste al subsidio por el empleo hasta la última nómina del mes. ¿Cómo le vas a hacer si tú pactas un salario neto? O sea, no, definitivamente no está permitido. Definitivamente desde el punto de vista administrativo, no te compliques la vida y no pactes ese tipo de pago al trabajador, ya que el trabajador se haga responsable del pago de sus impuestos y del pago de su cuota de seguro social. Ya, lo que se le calcule, así debe ser. Entonces hay que hacer esa precisión cuando contrates a un nuevo trabajador. Bueno, entonces esta calculadora únicamente considera la cuota obrera del Seguro Social y el impuesto sobre la renta a los salarios sin aplicación del subsidio al empleo, por lo que te acabo de comentar de mi recomendación de hacerlo hasta fin de mes. Si el trabajador llega a tener otras percepciones que sean gravables en el mes, pues pudiera o no pudiera ser sujeto de subsidio para el empleo. Entonces, por eso únicamente aplico estas dos retenciones. ¿Qué es lo que hace esta hoja? Pues aquí puse las operaciones que necesitamos para llegar tanto a la retención relacionada con la cuota obrera del Seguro Social, utilizando los porcentajes que señala la Ley de Seguro Social en relación con la cuota de enfermedades y maternidad a cargo del trabajador, las cuotas del seguro de invalidez y vida, también a cargo del trabajador, y las cuotas de cesantía y vejez. Entonces lo que hacemos es aplicar el salario base de cotización y la aplicación de la UMA en uno de los rubros del seguro de enfermedades y maternidad.
Entonces hace el cálculo, la hoja, lo pone acá en el concepto cuota obrera de la Seguridad Social. Y luego tenemos acá en lo que respecta al cálculo del ISR. Yo lo puse, pero para efectos de mejor comprensión, lo puse en el cálculo mensual y utilizando la tarifa del artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la tarifa mensual, porque dice, ¿no?, que a la totalidad de los pagos efectuados en el mes. Y al neto calculado va a ser el mensual también. Ah, ok, entonces aquí tenemos un error en la hojita, porque aquí es la cuota diaria, por lo tanto aquí la cuota de la Seguridad Social la tengo que multiplicar por 30. Mira, qué bueno que me di cuenta. Qué bueno que me di cuenta, ¿eh? No lo había checado desde el miércoles. Es que estoy batallando con la hoja de cálculo, porque esta la hice en Google Hojas de Cálculo. Había hecho en otra aplicación que se llama Zoho, que también puedes elaborar una hoja de cálculo y compartirla en tu página web. Pero se me complicó aquí con esta hojita. Entonces desde el miércoles sigo ando batallando. Todavía anoche hice la hoja aquí en Google Docs, documentos de Google. Bueno, entonces aquí está ya entonces el cálculo de la cuota obrera, porque lo que hace aquí la calculadora es calcularlo de manera diaria. Toma el salario base de cotización diario. Pues aquí me faltó pues agregarle por 30. Luego el impuesto de la renta, ese sí es mensual. Toma el probable salario bruto del mes y le aplica la tarifa mensual. Ese sí tenemos el impuesto de la renta mensual. Y nada más le digo, pues tráeme el cálculo de acá. Ya conocemos, en el caso del cálculo del impuesto sobre la renta, pues es ubicar el salario bruto del mes dentro de los límites superior e inferior. Aquí algún usuario, alguno de ustedes entró a la hojita e hizo el cálculo a un salario bruto de 6,000 pesos. Y me imagino que quiso llegar al neto de 5,400. Lo que te pide la hoja, yo te voy a enseñar lo que hace, es que captures el salario neto deseado, a cuál fue el que llegaste a convenir con ese trabajador. Insisto, no lo hagas, no pactes salarios netos. Ya entró otro usuario aquí a moverle a la hoja. Te pregunta pues la hoja a qué salario neto quieres llegar para que cambie automáticamente el salario bruto de acuerdo con estos dos cálculos, cuota obrera y del Seguro Social y cálculo del impuesto a la renta. Vas a tener que modificar el factor de integración si es que en tu empresa manejan otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, más días de aguinaldo o más días de vacaciones o mayor prima vacacional, que son los dos conceptos más comunes que utilizamos para la integración inicial del salario de los trabajadores. El año que entra, que se modifique la UMA, allá por el mes de febrero, pues actualizaremos este factor, el factor de la UMA, porque una subrama del seguro de enfermedades y maternidad utiliza la unidad de medida y actualización como referencia. Vaya, eso ya sabemos que es de manera incorrecta, pero pues así el Seguro Social lo estableció, utilizar la UMA, lo cual pues no es correcto. A ver si ya pronto nos regresan a la utilización del salario mínimo en el cálculo de esta rama del artículo 106, fracción 2 del seguro de enfermedades y maternidad para la retención de los trabajadores en sus cuotas obreras. Bueno, entonces ya con esto, ahora sí ya con este ajuste, ya podemos calcular el salario neto deseado. Vamos a suponer
que hayas quedado con ese trabajador de pagarle 10,000 pesos netos al mes. Sería ese el neto calculado aquí, para cambiar el salario bruto. Entonces lo que tenemos que hacer es, siguiendo aquí las instrucciones, te comento aquí, pues modificar el salario de integración de tu empresa vigente y la UMA vigente. Luego vas a utilizar acá en el menú de complementos, buscas la opción Goal Seek, que está en inglés, en español es buscar objetivo. No sé, cuando tú entres aquí a la hoja de cálculo, yo estoy logueado con mi cuenta de Google, te ves aquí estoy dado de alta. Entonces al momento que utilices esa opción del complemento, yo ya la tengo habilitada. Me parece que las hojas de Google te piden que estés logueado. Entonces, fíjate si ahorita quieres entrar, ahorita no hay nadie, ya se salió un usuario que estaba dentro. Te pongo aquí en el chat la hojita de cálculo. Déjame traerme la liga, te la pongo en el chat, copiar la dirección. Ahí está la dirección aquí en el chat, por si le quieres picar, y te vas aquí a esta hoja. Ahí está, ya entró uno. A ver, si estás siguiendo la charla en la sala, ya entró otro. A ver si alguno de ustedes, al momento de hacer clic aquí en el menú complementos, a ver si les aparece aquí la opción de Goal Seek Open, que no creo. Insisto, a lo mejor te va a pedir que te logues para poder utilizar aquí, porque aquí, como lo dice las instrucciones, tienes que utilizar en la opción de menú complementos Goal Seek Open. Digo, a mí sí me aparece, pero si más, yo también lo puedo hacer. Déjame, voy a otro navegador, voy a abrir aquí el Microsoft Edge y vamos a ver. Tengo aquí la hoja. Fíjate, aquí no estoy logueado. No estoy logueado. Vamos a ver si aquí en la hoja de complementos. No, fíjate, no me aparece la opción de Goal Seek. Voy a tener que descargarlo. No sé si me deje sin estar logueado. Ese es un problema. ¿Qué pasa aquí, mis estimados amigos del navegador Edge de Microsoft? ¿Por qué está la hoja en blanco? ¿Por qué no hace nada? ¿Qué significa eso? Que no me deja hacer nada, ya se quedó bloqueado, ya se quedó pasmado. Vamos a ver si refrescando la hoja. No, vas a tener que loguearte. Vas a tener que iniciar sesión. Aquí me reconoce, pero porque estoy logueado en el otro navegador. Aquí en este navegador sí estoy logueado, pero en Microsoft, más no en Google. Entonces sí va a ser un problema. Pero bueno, es que no encuentro otra forma de poder compartir la hoja de cálculo ahí en la web. Vas a tener que loguearte para que puedas utilizar el complemento Goal Seek aquí. Lo puedas descargar y lo puedas utilizar. Ok, regreso allá a mi otro navegador donde sí estoy logueado, aquí. Y aquí sí puedo utilizar el complemento Goal Seek. Ya que lo tengas instalado, das clic en Open. En la mini ventana. Está en inglés, no está en español. Entonces, ¿qué te pregunta? Te dice que pongas en la columna, en la celda Set Cell. Ubícate acá en B4, el neto calculado final. Te ubicas en B4 y aquí en el botoncito que dice captura la celda seleccionada, salario neto. Entonces, ¿a qué valor? Aquí sí tienes que poner el valor al cual tú quieres llegar como salario neto. Vamos a ponerle 10,000 pesos. ¿Cuál es la celda que se tiene que cambiar? Se tiene que cambiar la del salario bruto, la celda B7, lo que dice acá las instrucciones. By changing cell, ubícate en B7.
Ya estoy en B7 y le doy clic en captura la celda. Listo, ahora sí. Dale clic en el botón Solve para que resuelva la operación. Se va a poner a trabajar la hoja de cálculo y tiene que... ahí está trabajando. Está cambiando todos los valores. Está haciendo ese redondeo, esa búsqueda del valor deseado, que quedamos que era 10,000 pesos como neto, y está cambiando el bruto. Al cambiar el bruto, pues obviamente cambia el impuesto sobre la renta y cambia la cuota obrera. Entonces ya llegó al valor deseado. Esperamos a que termine. Y listo, ya nos envía el mensaje de que ha llegado al valor deseado. El valor deseado es de 10,000 pesos y ya tenemos el salario bruto, 11,478.23, que tiene un impuesto sobre la renta mensual de 1,100 y 300 pesos mensuales de cuota obrera de seguro social. Y llegamos al sueldo neto deseado. Insisto, muchachos, no es conveniente que tú pactes esto con tus trabajadores, porque hay muchas variables que afectan el cálculo de la nómina. Y ahorita, por ejemplo, imagínate que el trabajador tuvo percepciones variables el bimestre anterior, pues va a cambiar el salario base de cotización. No va a ser este salario fijo de que en este caso sería 399.90. Ese no sería el salario base de cotización real, sería otro. Lo cual pues no nos va a dar si queremos calcular el neto. Entonces, por eso es mi sugerencia, mi recomendación, así muy encarecida, de que no pactes de ninguna manera el pago de un salario neto. Aquí llegamos de una manera relativamente sencilla, pero se complica ya cuando el trabajador comienza a tener antigüedad en tu empresa. ¿Sale? Entonces ahí está la hojita, utilízala. Trata de no utilizarla de manera permanente, ¿no? Y convence a tu patrón de que por ningún motivo pues haga el convenio con los trabajadores de siempre pagarles un salario neto. Ya vimos que no es conveniente, pues administrativamente hablando, ¿no? Nos vamos a meter aquí nosotros los noministas en ese problema muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces fíjate, en esta hojita pues no consideré el subsidio para el empleo. Que de todas maneras, ¿no? Con este salario de 11,000 pesos llegamos a que no tiene subsidio, según yo recuerdo, en la ley del impuesto sobre la renta, la tabla del subsidio al empleo maneja el monto máximo es de 7,400, ¿sí? ¿Lo recuerdan eso, muchachos? Está en acá, subsidio para el empleo, en el artículo 10º transitorio. Sí, efectivamente. Un salario grabado mensual mayor a 7,382.33 ya no tiene derecho al subsidio. Pero si imagínate que tú hubieras pactado un salario inferior, no sé, 6,000 pesos mensuales. 6,000 pesos mensuales, pues se resulta que el trabajador sí tiene derecho al subsidio, ¿no? 253 pesitos. Entonces por eso se complica mucho. No me gusta manejar salarios netos porque es una complicación muy fuerte para nosotros los noministas. Entonces, bueno, pero apóyate con esta hojita, te puede ayudar a darte una idea. Incluso te puede servir para el cálculo del impuesto sobre la renta a ese trabajador y para el cálculo de la cuota obrera. Únicamente cuota obrera de ese trabajador. ¿Quieres checar si tu empresa te está realizando las retenciones correctas? Pues puedes utilizar esta hojita. Obviamente pues estamos hablando de un salario mensual. ¿Cuánto te pagan de manera mensual?
pues pudieras aquí cambiar el salario bruto, ¿no? ¿Cuánto pactó tu empresa de pagarte? $12,000 al mes. Pues aquí inmediatamente te trae el resultado, ¿no? ¿Cuál sería tu neto final? Pero aguas con el efecto del subsidio para el empleo, ¿eh? Porque ya vemos que cuando menos, si tu salario mensual grabado es inferior a los 7,300, pues sí tienes subsidio a aplicar. Entonces aquí pudieras tú aquí agregar la tarifa del subsidio para el empleo. Yo no lo hice, pero nada más por efectos de académicos, ¿no? Nada más. Pero pues para salarios inferiores a esos 7,000, sí sería conveniente agregar la tarifa del subsidio para el empleo. Bueno, vamos a ver si hay preguntas por acá, por el lado del chat. Luis Rodríguez, de la Ciudad de México, comenta que son malas prácticas que tienen los patrones. Por ejemplo, en la industria de la construcción, pactar, me imagino que quisiste decir pactar el salario neto, ¿eh? Rosalba, buenos días. Jackie, gracias por el comentario, Jackie. Rosalba, ¿se puede aplicar alguna planeación fiscal en nóminas? Claro que sí. Tengo un curso, no, la verdad no. Pero puedes apoyarte aquí, Rosy, en mi página web. Me parece que aquí en la sección de descargas, te pongo aquí en el chat la liga de mi página web. Aquí en la sección de las descargas, tengo descargas laborales de todo tipo y del Seguro Social Infonavit. Aquí en las descargas laborales tengo, si mal no recuerdo, una hojita. No la he subido. La voy a subir. Una hojita para el cálculo de costo de personal. Ahorita la busco. La debo tener aquí en mis archivos de Excel. Es que esta página es nueva. Recién ahorita en el mes de junio me cambié de hosting. Y entonces he estado subiendo mis archivos poco a poco. Entonces en los formatos laborales no lo tengo, pero aquí lo debo de tener. En mis archivos una hojita de costo de personal. Costo. Me acuerdo que decía costo de personal. Cálculo, calendario. Costos. Costo de personal. Sí, aquí la tengo, Rosy. Deme chance ahorita en el transcurso del día. Lo subo aquí a mi página web para que lo pueda descargar. Es este archivito en Excel. Obviamente tiene macros, habilite las macros. Instructivo para calcular el costo de personal. Aquí está. Salario mínimo general, pues ahorita ya son 122.32, ¿verdad? 123.22 es el salario mínimo. Le capturas los días de aguinaldo que tengas, las vacaciones, prima vacacional, tu prima de riesgo de trabajo, se la capturas y puedes poner un solo trabajador y un promedio, ¿no? Promedio de salario que le pagues a él, $250. Y listo, te hace la hojita del cálculo. Costo de personal, 22%. ¿Qué porcentaje corresponde a la seguridad social? ¿Cuánto porcentaje de las prestaciones laborales? Una relación del costo en relación con el salario mínimo. Te puede servir. Entonces ya si lo quieres poner para la totalidad de tus trabajadores, pues maneja un promedio, ¿no? Promedio. Si tienes, por ejemplo, un promedio de 50 trabajadores y el promedio de salario que le pagas a los trabajadores es ese mismo de 250, pues te hace el cálculo total. 41% del costo de personal con base en ese salario de esos 50 trabajadores. A ver si te puede servir. Entonces al rato lo pongo ahí en la página web.
Arturo, exactamente, aparece como descargar complemento. Pero es por esa situación que necesitas estar logueado en tu cuenta de Google y de instalar para que lo tengas ahí en tu navegador. Rosy, más comentarios, no les cae el 20, lo peor es que pactan salarios netos. Y luego pide que se les dé de alta con el mínimo. Ah, esa es otra, ¿no? La doble nómina. Aguas con eso, ¿eh? Cuidado con las dobles nóminas. Ah, con la lupa. Acá arribita de la pantalla. Arribita debe haber una lupa para que hagas zoom. Y ahí están mis datos. Ahí está mi celular, mi Facebook, mi correo y mi Twitter.